Llegamos a nuestro cuarto video. En este video vamos a abordar la multiplicación. Igual que en los anteriores, vamos a mirar la multiplicación desde la lógica de comprender qué es lo que sucede en una multiplicación y qué significa. Vuelvo a recordar, la matemática es un lenguaje y como tal hay que aprender a manejar ese lenguaje. En los anteriores videos yo no había dicho o no había aclarado, de pronto no había hecho énfasis en la parte del lenguaje. Tan importante es que precisamente los estudiantes, cuando llegan a grado noveno y comienzan a ver los problemas que hay que plantear la ecuación y solucionar el sistema, no es posible que ellos lleguen a comprender eso debido a todos los vacíos que se dejaron en años anteriores. Podría llegar a decir que por culpa de los maestros, no porque sea malintencionado, sino porque sencillamente no se preocuparon de enlazar las fracciones en primaria con las fracciones en secundaria. O sea, no existe el conocimiento hacia donde se proyecta las fracciones. Listo, vamos a mirar este ejercicio. 1/2 por 16, así me lo enseñaron a mí. Y 1/2 por 16 me dijeron que al 16 había que ponerle un 1 debajo y que entonces se multiplicaba 1 por 16 y 2 por 1. Entonces nos quedaba 16 sobre 2, la mitad de 16, 8, la mitad de 2, 1, y que 8 sobre 1 era 8. Y eso fue lo que me tocó aprenderme. Sin embargo, al pasar los años, comienzo a pensar qué es lo que estoy haciendo realmente. Y entonces recuerdo, por ejemplo, cuando llego a la universidad con mis estudiantes de la universidad o de secundaria y les digo esa pregunta, 1/2 por 16, algunos recuerdan este procedimiento, otros inventan una cantidad de cosas que no corresponden a lo que realmente estamos haciendo. Entonces vamos a mirar de qué otra forma se puede mirar esto, porque seguramente si algún maestro o alguna persona que conoce matemáticas me dice entonces cómo se resuelve esto, si esa para mí no es la forma correcta. Entonces miremos, por ejemplo, qué sucede aquí. Vamos a mirar esa misma multiplicación, 1/2 por 16. Si nos ponemos a revisar y analizar qué relación existe entre la pregunta y la respuesta, es posible que nos demos cuenta que este 8 es la mitad exactamente de 16. Entonces, ¿por qué no miramos el ejercicio desde ese punto de vista, desde un lenguaje? Entonces, 1/2 por 16, si vamos a hacer, o sea, yo les digo a los estudiantes, como cuando usted tiene inglés y va a hacer una traducción al español, debe conocer la traducción de la palabra en inglés al español. Entonces, vamos a hacer la traducción del lenguaje matemático al lenguaje español. Entonces, aquí dice 1/2 por 16 igual a 8. Realmente, miren, ustedes ya lo observan en la parte de abajo, que aquí está diciendo es, realmente lo que me están preguntando es una mitad de 16. Ahora, suena como raro decir una mitad de 16, pero es cuando se hace la traducción de inglés al español, no exactamente hay que aprender a hacer la traducción del inglés a un español o del español inglés en términos de acomodarlo a un lenguaje. Entonces realmente lo que aquí me estaban preguntando era la mitad de 16. Eso es lo que dice aquí. ¿Por qué está D en rojo y la X en rojo? Porque el 1/2, voy a leerlo mal, el 1/2 lo leo como una mitad. El por se lee como D. Entonces quiere decir una mitad de 16. O sea, esta X que nos enseñaron que era por, se nos olvidó, o a los maestros se les olvida que también se puede leer como veces cuando es un entero. O D. Entonces, por ejemplo, miremos aquí qué sucede. Aquí en este ejercicio, 2 por 7, como me lo enseñaron a mí, 2 veces 7 era 7 más 7, que era 14. Pero se les olvidó a los maestros decir que esto también se puede leer como el doble de 7. Si esto fuera un 3, pues sería el triple de 7. O sea, hay que comenzar a manejar ese lenguaje, porque cuando los estudiantes lleguen a secundaria, les piden que escriban ecuaciones y entonces no saben cómo escribir el doble de 7 porque nunca se les dijo. Miremos otro problema, uno de esos problemas de noveno. Pedro tiene la mitad de la edad de Juan y me dicen escriba eso como ecuación. Entonces yo digo,
aquí yo determino los símbolos que voy a utilizar. A mí me enseñaron que siempre era X y Y me di cuenta después por una maestra que P se podía también utilizar. Entonces voy a decir que P significa, o sea, yo me estoy inventando el símbolo. P significa la edad de Pedro y J significa la edad de Juan. Entonces esta ecuación que está en la parte de arriba, mire cómo la escribo matemáticamente. P igual 1/2 XJ. Pero entonces aquí viene otro problema del lenguaje de matemáticas, es que cuando tenemos un número o una fracción y una letra, no es necesario, no se debe escribir la X, se supone que está ahí. Entonces miren cómo nos queda la ecuación. Entonces ahí me dicen, léala. La edad de Pedro, porque P significa eso, es igual a la mitad de la edad de Juan. Que si lo miramos está mal escrito, no debe decir la edad de Pedro es igual a la mitad de la edad de Juan, simplemente la edad de Pedro, o Pedro tiene la mitad de la edad de Juan, y entonces quedó ya escrita. Miremos otra situación, la mitad de 16 naranjas son 8 naranjas, sí, eso lo sabemos. Entonces, ¿qué sucede? Si ustedes observan este ejercicio, yo ya le puse un 5 aquí debajo. En el anterior era simplemente un 16, aquí lo vemos. Pero entonces, ¿qué pasa si abajo no es 16 sino tiene otro nombre? 5. Entonces voy a leer este 5 como si fuera naranjas. Entonces digo, la mitad de 16 naranjas son iguales a 8 naranjas. Obvio, si estamos hablando de naranjas, las respuestas tienen que ser en naranjas. Pero miremoslo cómo lo escribimos matemáticamente. La mitad de 16 quintos. O sea, este 5 significa quintos. No es un 5. A ver si me hago entender. 5 porque se dio la naranja en 5 pedazos, pero el 5 significa, y no se lee 16/5, sino 16 quintos. Quiere decir, y en video anterior lo había aclarado, que cuando usted divide un objeto en 5 partes, automáticamente el nombre que recibe cada pedazo de esos es quintos o quintas partes. Entonces aquí, si a mí me pregunta la mitad de 16 quintos, pues 8 quintos. Bien, hasta ahora muy bien, porque este 16 pertenece o es múltiplo del 2. Pero ¿qué sucede cuando no? Entonces vamos a mirar más adelante. Ahorita acá vamos a mirar otro ejercicio que dice 1/4 parte de 32. Mire cómo lo escribo. Recuerden que este D es en rojo, o lo escribo en rojo, porque estoy hablando de, es esto. Entonces la 1/4 parte de 32. Ahí ¿qué vamos a hacer ahí? Pues 32 ¿qué? Pues bueno, yo lo voy a representar como unos puntos. Entonces 1/4 parte de 32, que es igual a 8, porque 8 por 4, 32. ¿Cómo explico la solución de este ejercicio? Porque voy a dibujar mis 32 punticos y voy a armar 4 grupos, porque este 4 me dice que arme 4 grupos, y este 1 me está diciendo que tome uno de esos 4 grupos. Entonces digo, 1/4 parte de 32 es armar 4 grupos y tomar uno. Quiere decir que mi respuesta es 8. Listo, pero ¿qué sucede si me piden 3/4 partes, no 1/4 parte? Pues me está diciendo que no tome un grupo, sino 3 grupos. Entonces digo, 8 de un grupo, 8 del segundo van 16, y 8 del tercer grupo tengo 24. Quiere decir que de los 32 debo tomar 24. Listo. Ya no es 32 sino quintos. Pues volvemos al mismo caso ya explicado. Si hablamos de 32 quintos, la respuesta tiene que ser 24 quintos, porque es como si habláramos de 32 naranjas. Entonces 3/4 partes de 32 naranjas son 24 naranjas. Listo. Miremos qué sucede cuando este número no es múltiplo de este de acá. Si yo les pregunto a ustedes cuál es la mitad de 5 naranjas, pues me van a decir 2 naranjas y media. Sí, es eso. O sea, 5 medios. Entonces, ¿cómo llegamos a esa respuesta? Aquí vamos a utilizar el algoritmo, o sea, ponemos el 5 sobre un 1, luego decimos 1 por 5, 5, 2 por 1, 2, entonces me da 5 medios, son 5 medias partes, y me da 2 y medias. Aquí, entonces, en el caso de que este número que está acá no es múltiplo de este, nos toca recurrir a el algoritmo, o sea, ponerle un 1 aquí debajo al 5, multiplicar. Listo, entonces usted dirá, pero ¿y por qué no hacemos todos así? Porque acuérdense que es necesario que el niño se apropie de temas que va a tener que ver luego en bachillerato. Listo, miremos otro ejercicio. Entonces, la mitad es 5 séptimos.
Entonces decimos, bueno, ¿y este número importa? No, este número no me importa en este momento, me interesa es el 5. Y entonces veo que el 5 no está en la tabla del 12, entonces recurrimos al algoritmo que vendría a ser esto y nos daría 5/14. Pero entonces de pronto usted se pregunta, bueno, ¿y entonces para qué todo el problema de la parte lógica de explicación? Entonces vamos a mirar un gráfico de por qué la mitad de 5 séptimos es 5/14. Entonces aquí viene una explicación gráfica. Tenemos, miren, tenemos una séptima parte, 2 séptimas partes, 3, 4 y 5. Si yo tengo 5 séptimas partes y me piden la mitad, no voy a decir que son 2 séptimas partes porque estaría robándome un pedazo. Entonces, ¿cuál es la explicación gráfica de por qué la mitad de 5 séptimos son 5/14? Entonces, miren lo que sucede. Si yo cojo un séptimo o una séptima parte y la parto en 2, este pedacito recibe el nombre de 14ava parte. Espero que me entiendan. Si yo tengo una naranja dividida en 7 pedazos, cada pedazo se llama una séptima parte. Aquí voy a hablar de una chocolatina para que me entiendan mejor. Tengo una chocolatina grande, así de grande, y la dividí, bueno, aquí en este caso no está completa, quiero aclarar eso, aquí faltaría un pedazo. Pero bueno, si yo cojo una chocolatina y la parto en 7 pedazos, cada pedazo se va a llamar séptima parte. Nuestra chocolatina pues aquí no la tengo, pero obviamente la chocolatina es más larga porque aquí faltarían 2 pedazos más. Entonces repetimos, si cojo una chocolatina y la parto en 7 pedazos, cada pedazo se llama séptima parte. Pero ¿qué sucede si yo cojo ahora cada séptima parte y la divido en 2 pedazos? Quiere decir que la chocolatina ya no quedó dividida en 7 partes, sino cada parte se partió en 2, quiere decir que salen 14 pedazos. Entonces, conclusión, si a mí me preguntan cuál es la mitad de una séptima parte, digo, pues una 14ava. ¿Por qué? Porque 7 dividido 2, 7, y cada una se parte en 2, quedaría 14. Ahora, ¿qué pasa si la séptima parte la divido en 3 pedazos? Pues ahora ya se van a llamar no 14avos, sino 21avas partes. Entonces volvamos nuevamente. ¿Vea? Tenemos la mitad de 5 séptimas partes, pues la mitad de 5 séptimas partes que si cada séptima parte la divido en 2 pedazos quedan 14avos. Entonces, la mitad de esta séptima parte, un 14avo. La mitad de esta séptima parte, otro 14avo. La mitad de esta otra séptima, un 14avo. La mitad, y conclusión, ¿qué me quedó? Entonces, ¿cuál es la mitad de 5 séptimas partes? Pues 5/14avos, que es lo que aparece aquí. A los niños les voy a colocar ejercicios donde manejen el lenguaje y aprendan a manejar el algoritmo, que es esta parte, y me muestren eso con las tiritas. Por favor, no es simplemente aprender a resolver, eso se aprende muy fácil, pero igual se olvida muy fácil. Es comprender lo que estamos haciendo. Gracias.